Neville Goddard, 27 de septiembre de 1968. Atrevimiento descarado. Una nueva idea no se convertirá en parte de tu moneda común de pensamiento hasta que se haya repetido una y otra vez y comiences a vivir por ella. Se te ha enseñado a creer que Dios existe fuera de ti, pero yo digo que todos sois imaginación. Que Dios existe en nosotros y nosotros en Él. Que nuestro cuerpo eterno es la imaginación, y eso es Dios mismo. Me refiero a cada palabra que acabo de decir, pero es un pensamiento nuevo. Hasta que esta nueva idea se convierta en parte de tu pensamiento, cada vez que escuches la palabra Dios, tu mente irá a algo que has concebido que Dios sea. Cuando digo yo soy, estoy hablando del Señor Jesucristo del Nuevo Testamento y del Jehová del Antiguo. Cuando te vayas a la cama esta noche y pongas tu cabeza en una almohada, eres consciente de ser. Esa conciencia es Dios. Quiero mostrarte cómo usar tu conciencia como descaro descarado. En el capítulo 11 de Lucas, se dice que Jesús estaba orando cuando uno de sus discípulos dijo, Señor, enséñanos a orar, en cuyo momento les dio la oración del Señor. Ahora, la oración del Señor que tú y yo tenemos está traducida del latín, que no tiene el modo imperativo pasivo necesario para transmitir el significado de la oración. En su griego original, la oración es como descaro descarado, pues el modo imperativo pasivo es una orden permanente, algo que debe hacerse absoluta y continuamente. En otras palabras, hágase tu voluntad, se convierte en tu voluntad debe estar siendo hecha. Y venga tu reino, se convierte en tu reino debe estar siendo restaurado. Eso no es lo que se está enseñando, sin embargo, ya que él enseñó en forma de parábola como, ¿cuál de vosotros que tiene un amigo iría a él a medianoche y le diría, amigo, préstame 3 panes, pues un amigo mío ha llegado de viaje y no tengo nada que ponerle delante, y desde dentro él dice, no me molestes, la puerta está cerrada y mis hijos están en la cama. No puedo levantarme y darte nada. Sin embargo, os digo, aunque no se levantará porque es un amigo, sin embargo, debido a su importunidad, se levantará y le dará lo que necesita. La palabra importunidad significa descaro descarado. En otras palabras, él no aceptaría un no por respuesta. Jesús no estaba enseñando a un discípulo en el exterior cómo orar. Te estaba diciendo cómo ajustar tu pensamiento para que no aceptes un no por respuesta. En la historia, el amigo sabía lo que quería. Asumió que lo tenía y continuó asumiendo que lo tenía hasta que su suposición adquirió la sensación de realidad y lo obtuvo. Así es como encuentras a Dios en ti mismo, siendo persistente en tu suposición. Luego se cuenta esta historia para mostrar cómo deberías orar y no perder el corazón. En una ciudad había un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había una viuda en esa ciudad que venía constantemente, pidiéndole que la vindicara contra sus enemigos. Al principio se negó, luego se dijo a sí mismo, aunque ni temo a Dios ni respeto al hombre, sin embargo, porque esta mujer me molesta la vindicaré antes de que me agote. De nuevo vemos la necesidad de persistencia en la oración. Cuando sabes cómo orar, descubrirás que todos en el mundo pueden ser utilizados como un instrumento para ayudar al nacimiento de tu oración. Pueden ser condenados en el acto y pagar el precio de la sociedad, mientras tú te salvas, pero tú eres la causa de su acción. Ahora compartiré contigo una historia muy personal. La cuento para ilustrar un principio. La sociedad culpó a esta dama por lo que hizo, y ella pagó el precio, pero yo fui la causa de su infortunio. No voy a justificar mi historia y si no puedes aceptarla, lo siento. Cuando la conté por primera vez, una señora se molestó mucho y lo lamento, pero he notado que cuando alguien ha dejado recientemente el alcohol, el tabaco, la carne o el sexo, invariablemente condenan el estado. Se sienten demasiado cerca de él para sentirse seguros. No estoy diciendo que esta señora tuviera una experiencia similar donde ella fue la víctima, solo estoy hablando de un principio. Ahora aquí está mi historia. Cuando decidí casarme con la dama que ahora lleva mi nombre apliqué este principio. En ese momento estaba terriblemente involucrado. Me casé a los 18 años y me convertí en padre a los 19. Nos separamos ese año, pero nunca busqué el divorcio, por lo tanto, mi separación no era legal en el estado de Nueva York. 16 años después, cuando me enamoré y quise casarme con mi actual esposa,
decidí dormir como si estuviéramos casados. Mientras dormía, físicamente en mi habitación de hotel, dormía imaginariamente en un apartamento, ella en una cama y yo en la otra. Mi compañera de baile no quería que me casara, así que le dijo a mi esposa que buscaría un divorcio y que se hiciera escasa, lo cual hizo, trasladándose a otro estado. Pero persistí. Noche tras noche dormí en la suposición de que estaba felizmente casado con la chica que amo. En una semana recibí una llamada pidiéndome que estuviera en la corte el próximo martes a las 10 de la mañana. Sin darme razón por la que debía estar allí, desestimé la solicitud, pensando que era una broma que me hacía un amigo. Así que el próximo martes a las 9:30 de la mañana estaba sin afeitar y solo vestido casualmente, cuando sonó el teléfono y una señora dijo: «Sería en tu beneficio, como figura pública, estar en la corte esta mañana, ya que tu esposa está en juicio». ¡Qué sorpresa! Rápidamente agradecí a la señora, tomé un taxi y llegué justo cuando comenzaba el juicio. Mi esposa había sido sorprendida llevándose unos artículos de una tienda en la ciudad de Nueva York, los cuales no había pagado. Pidiendo hablar en su nombre dije: «Ella es mi esposa y madre de mi hijo. Aunque hemos estado separados durante 16 años, hasta donde yo sé, nunca había hecho esto antes y no creo que lo vuelva a hacer. Tenemos un hijo maravilloso. Por favor, no hagas nada que se refleje de alguna manera en nuestro hijo, que vive conmigo. Si puedo decir algo, ella es 8 años mayor que yo y puede estar pasando por un cierto estado emocional que la impulsó a hacer lo que hizo. Si debes sentenciarla, entonces por favor suspende la sentencia». Entonces el juez me dijo: «En todos mis años en el estrado nunca he escuchado una apelación como esta. Tu esposa me dice que quieres un divorcio, y aquí podrías tener evidencia tangible para ello, sin embargo, pides su liberación». Luego la sentenció a 6 meses y suspendió la sentencia. Mi esposa me esperó en la parte trasera de la sala y dijo: «Neville, eso fue algo decente de hacer. Dame la citación y la firmaré». Tomamos un taxi juntos y yo hice algo que no era legal, serví mi propia citación y ella la firmó. Ahora, ¿quién fue la causa de su desgracia? Ella vivía en otro estado, pero vino a la ciudad de Nueva York para realizar un acto por el cual iba a ser atrapada y juzgada. Así que digo, cada ser en el mundo servirá a tu propósito, así que al final dirás: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Se moverán bajo compulsión para hacer tu voluntad, tal como lo hizo mi esposa. Cuento esta historia solo para ilustrar un principio. No necesitas pedirle a nadie que te ayude en la respuesta a una oración, por la simple razón de que Dios es omnipotente y omnisciente. Él está en ti como tu maravilloso yo soy. Todos los que están afuera son tus sirvientes, tus esclavos, listos y capaces de hacer tu voluntad. Todo lo que necesitas hacer es saber lo que quieres. Construye una escena que implique el cumplimiento de tu deseo. Entra en la escena y permanece allí. Si tu consejero imaginativo, tu sensación de cumplimiento, está de acuerdo con lo que se usa para ilustrar tu deseo cumplido, tu fantasía se convertirá en un hecho. Si no es así, comienza de nuevo creando una nueva escena y entra en ella. No te cuesta nada imaginar conscientemente. En mi propio caso, la escena era un dormitorio de un apartamento, con mi esposa en una cama y yo en la otra, denotando que ya no vivía solo en un hotel. Me dormí en ese estado, y en una semana tenía los papeles necesarios para comenzar una acción de divorcio. Esto es lo que enseña la Biblia. Es mi libro de texto. Todo lo que desees, cree que ya lo has recibido y lo tendrás. No hay límite para el poder de la creencia o para las posibilidades de la oración, pero debes ser descaradamente impudente y no aceptar un no por respuesta. Inténtalo. Cuando digo que todos son imaginación, lo digo en serio. Mientras estoy aquí de pie en el estrado, puedo, en un instante, imaginar que estoy afuera, mirando este edificio. O, en otro segundo estar en Londres y ver el mundo desde allí. ¿Dices que eso es todo alucinación? ¿Que todo está en mi imaginación? Bueno, ahora déjame compartir otra experiencia contigo. Estaba en la ciudad de Nueva York cuando supe que mi sobrino de 17 años, el hijo mayor de mi hermana, estaba en un estado terminal de cáncer. Sabía cómo se sentía y me preguntaba qué podía hacer para consolarla,
para mostrarle que el niño que tanto amaba no era carne y sangre, sino espíritu. Así que, mientras estaba en la ciudad de Nueva York, fui a mi dormitorio, cerré la puerta y me acosté en mi cama. Sabiendo que mi hermana vivía en la vieja casa familiar en Barbados, asumí que estaba en la cama donde sabía que estaba Billy. Asumí que mi hermana entraba en esa habitación pero no podía ver a su hijo, solo a su hermano, Neville. Me perdí en esa suposición hasta que mi hermana, Daphne, entró en la habitación. Mirándome sorprendida, se acercó, me miró fijamente, luego se dio la vuelta y salió de la habitación. Cuando estuve satisfecho de que la había visto y ella me había visto a mí y no a su hijo, rompí la experiencia y regresé a nuestra sala de estar para estar con mi esposa y un amigo que había venido a tomar cócteles. 10 días después recibí una carta de mi hermana, en la que decía, NIB, simplemente no lo entiendo. Dando el día y la hora que coincidían con los míos en la ciudad de Nueva York, dijo, entré en la habitación de Billy y me sorprendió verte allí. Sabía que estabas en la ciudad de Nueva York, pero no podía ver a Billy en la cama, solo a ti. Debo confesar que estaba un poco asustada, así que salí de la habitación y cuando volví pude ver a Billy de nuevo. Ella podía ver a Billy porque para entonces yo ya había partido. Si soy toda imaginación, debo estar donde estoy en imaginación. Cuando le di a la escena vivacidad sensorial, con todos los tonos de realidad, fui visto por mi hermana a 2000 millas de distancia. No salvé a Billy. Murió, pero mi presencia convenció a mi hermana de que su hijo no era carne y sangre. Si su hermano, en la ciudad de Nueva York, podía aparecerse ante ella en Barbados, sabía que había algo que habita un cuerpo que no puede ir a la muerte eterna. Te digo, hay un tú inmortal que no puede morir. Esa noche le di a mi hermana la convicción de una realidad en su hijo que sobreviviría cuando el médico dijera que se había ido. ¿Ido a dónde? Restaurado a un mundo terrenal como este como un joven, para continuar un viaje que se le había preparado desde el principio. Y eso es formar la imagen de Jesucristo en él. Cuando eso suceda, Billy despertará como Jesucristo, el único ser que es Dios Padre. Practica el arte del movimiento. En la ciudad de Nueva York, mi teléfono estaba en el pasillo y mi silla en la sala de estar. Mientras estaba sentado en mi silla, asumía que estaba en el teléfono. Luego asumía que estaba mirando hacia la sala de estar. Practiqué este ejercicio hasta que descubrí que podía moverme a cualquier lugar en un instante de tiempo. Pruébalo y quizás, como mi hermana, alguien tendrá la extraña experiencia de verte donde físicamente no has estado. Hazlo divertido. Yo lo hago todo el tiempo. Una señora, pensando que todavía estaba en Barbados, donde me vio por última vez dolorosamente delgado y pesando solo 138 libras, esperaba que me sintiera mejor, cuando aparecí instantáneamente en su sala de estar. Estaba bronceado por el sol de Barbados, llevaba un traje gris, que no poseía cuando me fui de aquí, sino que compré en la ciudad de Nueva York, cuando dije, no hay tiempo, y desaparecí. Bueno, ella está acostumbrada a estas cosas, así que no se asustó. Te insto a que no te limites a un pequeño cuerpo de carne y sangre, pues eres espíritu. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, así que un día tendrás que quitártelo. Y el que se lo quita, es inmortal. Él es tu propia maravillosa imaginación humana que es Dios, el Padre de toda vida. Cuando aprendes a vivir de esta manera, la vida se vuelve tan emocionante. Tus días están llenos y nunca estás solo. Paso todo el día en casa leyendo la Biblia y meditando. Cierro los ojos y viajo por el mundo. Es divertido y educativo. Me expande y me hace ser más consciente del ser infinito que realmente soy. Ahora, las dos historias de la Escritura que he compartido contigo muestran la importancia de la persistencia. Cuando ores, no te arrodilles y ores a ningún Dios desconocido. En su lugar, ve a la cama y atrévete a asumir que ahora eres quien quieres ser. Duerme asumiendo que es verdad y estarás en el camino hacia el éxito, porque así es como las cosas se traen a la existencia. Ahora imagina algo encantador para otro. Nunca necesitan saber quién fue la causa de su fortuna, pero tú sí. Mi primera esposa no sabía que yo era la causa de su acción. ¿Crees que si hubiera pensado que su acto significaría mi libertad y su desgracia lo hubiera hecho? Se movió bajo compulsión, y yo fui la fuerza impulsora.
Cuando te das cuenta de esto, perdonas a todos por todo lo que hayan hecho, porque tú podrías haber sido quien causó su acción. Blake dijo, ¿por qué estamos aquí temblando alrededor llamando a Dios por ayuda y no a nosotros mismos en quien Dios habita? ¿Por qué llamar a algún Dios, cuando el único Dios habita dentro de ti? Él no está fingiendo, sino que realmente se convirtió en ti. Cuando te limitas a la pequeña prenda que vistes, estás limitando a Dios, porque es Él quien la está usando. No necesitas intermediarios entre tú y tú mismo, ¿quién es Dios? No huyas de esta ciudad a otra con la esperanza de encontrar algo mejor, porque la única persona que vas a llevar contigo eres tú mismo, así que resuelve tus problemas aquí. No te comprometas. Decide exactamente lo que quieres y asume que lo tienes. Si tu mundo cambiara, determina cómo se vería, luego construye una escena que implicaría que estás allí. Si tu construcción mental se acerca a tu deseo cumplido, tu pequeño ensueño se convertirá en un hecho. Y cuando lo haga, ¿importará lo que otros piensen sobre tu principio? Habiéndose probado en la actuación, comparte tu experiencia con otro para que ellos puedan compartir la suya. Sigue compartiendo este principio, porque al final todos somos el mismo ser que es el Señor Jesucristo. Un cuerpo, un Señor, un Espíritu, un Dios y Padre de todos. No te avergüences de reclamarlo. El hombre ve al Señor Jesucristo como un pequeño ser en el exterior, pero Él está en ti, y cuando lo veas, se verá justo como tú. Una amiga recientemente compartió esta dulce visión conmigo. Ella dijo, vi a un hombre con una túnica blanca de pie en una colina, construyendo un dosel sobre la entrada a un templo. A medida que me acercaba, pude ver que las rayas usadas para el dosel eran de un verde translúcido y comenté lo radiantes y hermosas que eran. El hombre se volvió a mirarme y me di cuenta de que eras tú, Neville, y sin embargo, eras Miguel Ángel. Luego me dijiste, he estado trabajando en esto a lo largo de la eternidad y todavía sigue siendo invisible para otros. Tomando las rayas, las tejí en forma de una cesta y me agradeciste y dijiste, gran trabajo, y desperté. Ese fue un hermoso sueño. He estado contando la historia de la resurrección a lo largo de la eternidad, pero nunca ha sido plasmada en forma viva. Todavía sigue muerta, como la piedad de Miguel Ángel o su David hecho de mármol. Deja que David cobre vida en las mentes de otros. Da vida a la piedad, el crucificado en el regazo de la madre. La historia es propiedad pública, ahora un código escrito muerto esperando vida en la imaginación de los hombres. Dramatiza la historia de la salvación. Conviértela en una obra de teatro o un programa de televisión y deja que la piedad de Miguel Ángel cobre vida. He hecho la historia viva porque la he experimentado. Miguel Ángel, con su tremendo conocimiento de la forma humana, creó las formas muertas hechas de mármol. Llegué yo, incapaz de moldear un palo, para encontrar que las formas muertas cobraban vida en mí. Es mi esperanza que un día esta maravillosa historia sea contada tal como es, en contraposición a la historia que hemos escuchado durante más de 2000 años. Ahora, entremos en el silencio.